maneras como estamos acostumbrados y nos unimos. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios en su santuario, alabar en la magnificencia de su firmamento. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. Alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos y efugios. Solo tú me puedes sostener.
hermanos. Amén, aleluya. Así vamos a entonar unos cantos del himnario. Vamos a entonar el canto 20. Amén, aleluya. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén, aleluya. Así vamos a buscar en nuestro signario el número 55. Hallé un buen amigo. Amén, aleluya. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. El mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si su
Quiero alabarme, Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por lo que me mantengo de ti, sobre
página. Génesis 22, 17. Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías hijo de Agí. Proverbios 1:20. La sabiduría baja en las calles. Amén, aleluya. Malaquías 3:4. Y será grata a Jehová la obra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Job 2:4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Amén, aleluya. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: gloria a Dios. Amén, aleluya. San Juan 6:9. Amén, aleluya. Apocalipsis 27. Amén, aleluya. Lamentaciones 3:11. Torció mis caminos y me despedazó. Amén, aleluya. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hechos 22:7. Y caía suelo y una voz. Amén, aleluya. Lucas 14:9. Y viniendo el que te convidió a Amén, mí. gloria a Dios, aleluya. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tierra. Amén, aleluya. Salmo 57:2. Amén, aleluya. Segunda de Crónicas 9:16. Asimismo, 300 escudos de oro. Amén, aleluya. Jueces 13:15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: Amén, aleluya. Números 8:3. y Aarón lo hizo así. Amén, aleluya. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción Amén, aleluya. Jeremías 43:10. y diles: así dicho Jehová de los ejércitos. Ezequiel 47:10. Amén, aleluya. Jonás 1:10. Amén, aleluya. Amós 9:7. Amén, aleluya. Miqueas 1:8. Amén, aleluya. Dos últimas, hermanos. San Mateo 16:5. Amén, aleluya.
5:10. Amén. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el principio de los pastores, Última. Gálatas 1:11. más osados saber, hermanos. Amén, aleluya. Así van a pasar por su lugar y le van a dar una hojita y tienen 5 minutos para contestar el cuestionario. Amén, aleluya. Cinco minutos nada más para contestar el cuestionario. Amén, aleluya. Amén, aleluya. 5 minutos hermanas para contestar. ¿Alguien ya terminó? Cinco minutos, hermana Mari. No sé.
adorando y glorificando su nombre. Bien, hermanos, vamos a tratar, ¿verdad?, de meditar un breve momento en la bendita palabra del Señor. Así les invito que abran sus Biblias en el libro de Lucas. Gloria al Señor. Lucas capítulo 23. Una porción muy conocida, hermanos, por todos nosotros. Gloria al Señor. Lucas capítulo 23, verso 33. Cuando estén ubicados, hermanos, se ponen sobre sus pies y así le damos lectura a esta hermosa porción. Gloria al Señor. Lucas capítulo 23, verso 33. Lo leo una vez yo y en la segunda vez nos unimos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, unidos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, me acerco delante de tu santa y divina presencia, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este santo lugar, Señor, donde hemos alabado y glorificado tu nombre, Señor, donde hemos bendecido tu nombre, Padre, porque no tenemos más que ofrecerte, Dios mío, solamente nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, que seguramente sale de lo más profundo de nuestros corazones, Dios mío. Ahora te pedimos tu dirección y tu bendición, Señor, para poder entender tu bendita palabra, Señor, que hables a nuestras vidas, Dios mío, que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas, Padre. Toma mi vida en tus manos y ayúdame, Señor, para poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad, Dios mío. Quita todo lo que estorba, Señor, y ayúdame, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bien, hermanos, en su revista vamos a darle, verdad, en esta hora, pues a tratar de entender, es la lección número 33 de la sección femenil. Gloria al Señor. Y es el primer tema, ¿verdad?, o la primera parte de tres temas, hermanos, porque hay 3 lecciones. Y la lección se titula Con Cristo crucificados. Gloria al Señor. Es un hermoso texto, hermanos, una hermosa enseñanza que Dios nos manda, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, para que recordemos, porque ya sabemos, creo, ¿verdad?, cada uno de nosotros, lo que significa o lo que es estar crucificados con Cristo, si es que estamos. Yo creo que en esta tarde la pregunta sería: ¿cuántos realmente estamos crucificados con Cristo? El estar crucificados, hermanos, con Cristo, abarca una grande extensión en nuestras vidas de cómo vivir. Al decir que estamos crucificados con Cristo, es imitar a Cristo, es seguir los pasos de Cristo, andar como Cristo anduvo en la tierra. Cierto es que Cristo, hermanos, fue humano como cada uno de nosotros, pero sin pecado. Seguir a Cristo, hermanos, o vivir crucificados con Cristo, es dejar que la vieja naturaleza de nosotros no se desclave. Si estamos crucificados con Cristo, hermanos, aquella vieja naturaleza es la que se crucificó. Y ahora, hermanos, hay un hombre, una mujer nueva. Todo lo malo que había en nosotros está ya crucificado. Y entonces vino a nacer un hombre, una mujer nueva, diferente. Un hombre, una mujer que ya no se maneja bajo su propia voluntad,
En una ocasión Jesús le dice a Pedro: Pedro, antes tú te atabas, tú te ceñías, ibas a donde tú querías. Ahora no, ahora vas donde no quieres. Ahora tienes que ir a donde te manden, aunque no quieras. Ahora tenemos que hacer, hermanos, para la obra del Señor, aunque muchas veces no querramos, pero tenemos que hacer las cosas que hay que hacer dentro de la obra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque todo eso implica servirle al Señor. Así que ahora estamos, hermanos, sujetos a Dios. Ahora tenemos que hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Antes ignorábamos todo lo que era de Dios y hacíamos y nos manejábamos conforme a nuestra carne, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros deseos. Pero desafortunadamente, hermanos, todo aquello era malo. Ahora no. Ahora Cristo gobierna nuestras vidas, porque estamos, dice allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Al vivir Cristo en nosotros, hermanos, pues es obvio, ¿no?, que debe de haber un cambio, debe de haber una diferencia. Y tristemente, hermanos, vemos gente dentro de la iglesia que aún sigue viviendo de la manera que vivía cuando no conocía a Cristo. Porque todavía traemos ahí al viejo hombre arraigado. Y todavía, hermanos, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero en esta hermosa hora, hermanos, vamos a ver el primer punto que nos marca en la lección. Si estamos, hermanos, crucificados con Cristo, dice que empezamos hablando que es un ejemplo a seguir. Y hay, hermanos, ejemplos, y en esta lección tocaremos 2 puntos importantísimos, por cierto. El primer punto dice: con Cristo crucificados se debe orar por nuestros agresores. Les decía un punto que muchas veces, hermanos, pasamos por alto. Y vemos en Lucas 23:34, gloria al Señor. Dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. El primer ejemplo, hermanos, que nos marca orar por nuestros agresores. Y quizás nosotros diremos: pues a mí nadie me agrede, a mí nadie me hace daño. Pero desafortunadamente, hermanos, vivimos en un mundo donde sí, y a través de la palabra, hermanos, lo vemos, que llegan a nuestra vida momentos difíciles. Y aquí implica, hermanos, el orar por nuestros agresores o por nuestros enemigos, el amor. Hermanos, porque si no hay amor en nuestras vidas, no podemos hacer nada. Y tal vez podemos venir y orar y tal vez no faltar al día de oración y tal vez no faltar a las cadenas, a todos los programas de oración. Pero si hay en nuestra vida rencor, si hay en nuestra vida odio, raíces de amargura que están estorbando, hermanos, hacemos de cuenta que no hacemos nada. Cristo, hermanos, nos da un ejemplo hermoso. A Jesús, hermanos, aquellos soldados romanos lo estaban hiriendo, lo estaban martirizando. Jesús, hermanos, estaba colgando de una cruz, sufriendo, hermanos, los dolores de aquel sacrificio. Y yo puedo, hermanos, imaginarme la mirada de Jesús, quizá con sus ojos todos hinchados, morados, mirando a aquellos hombres cómo lo escarnecían, cómo lo lastimaban, cómo lo injuriaban. Sin embargo, hermanos, él puede exclamar ante tal situación: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí yo puedo entender, hermanos, que Jesús ciertamente sabía la ignorancia de aquellos hombres. Jesús sabía que ellos ignoraban que Él era realmente el Hijo de Dios. Y tal vez, quizá delante del Padre decía: Señor, ellos pueden ser, tal vez tengan la excusa
que no saben que yo soy el Hijo de Dios. Y por eso Él dice, no saben lo que hacen. Pero hoy nosotros, hermanos, conocemos y sabemos, hermanos, que muchas veces somos lastimados, somos heridos, nos ofenden. Pero aún ante todo eso, hermanos, tenemos que orar, porque ejemplo nos ha dado Jesús. Él estaba colgando de aquel madero. Nosotros hoy estamos llevando también nuestra cruz. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, difícil, de problemas. Como pueblo de Dios, hermanos, muchas veces hay ofensas, muchas veces hay problemas, hay situaciones difíciles que no logramos, hermanos, arreglar muchas veces y que se va extendiendo en la iglesia. La Biblia dice que como raíz, la raíz, hermanos, de un árbol se extiende y va creciendo. Así muchas veces, hermanos, en la iglesia pasa esta situación. Dejamos, hermanos, que una pequeña raíz de amargura se empiece a extender y a extender. La Biblia dice que un poquito de levadura, ¿qué cosa hace, hermanos? Leuda toda la masa. Afecta a la iglesia cuando hay problemas dentro de ella. Y se empieza a contaminar la iglesia y se contaminó el pueblo y empezamos a ver grupitos por acá, grupitos por allá, y cuando venimos a ver hay una iglesia dividida. En la iglesia donde yo me crié, hermanos, era una iglesia grande. Y empezaron, hermanos, los problemas. Y después de ser una iglesia como de 60, 70 personas, hermanos, tristemente quedaron como 10. Y en un pueblo tan pequeño que ustedes conocen, hay como 4 o 5 iglesias disque cristianas. Pero yo me pregunto, cuando venga Cristo, ¿cómo lo harán ellos, hermanos? Porque aunque cada quien, y eso hace años, todavía hay discordias, todavía hay problemas que nacieron en aquel entonces y que aún siguen floreciendo. Porque no tuvieron la capacidad, hermanos, de arreglar un asunto, de perdonarse entre ellos y poder orar unos por otros, que es lo que la palabra del Señor nos manda. Dice, hermanos, aunque, gloria al Señor, tenemos, dice, que orar por los que nos ofenden. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea que es como una cadenita, hermanos. Si nosotros no somos capaces de perdonar, entonces, ¿cómo queremos que Dios nos perdone a nosotros? Si queremos, hermanos, llevar una vida de oración, si queremos llevar una vida, hermanos, donde la presencia de Dios se mueve en nuestras vidas, jamás lo lograremos cuando haya algo en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice, cuando traigas su ofrenda, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Sí, hermano, porque ¿de qué sirve quizá traer la mejor ofrenda, la mejor primicia? Pero si hay algo en el corazón, no se acepta delante de Dios. Si vemos, hermanos, cuando Abel y Caín, yo cuando estaba chiquita, hermanos, yo me leía mucho las historias de la Biblia y yo decía, ¿por qué Dios hizo esto? Si dice la Biblia que tanto Caín buscó lo mejor del fruto como Abel también. Y yo no entendí, hermanos, que no se trataba de la ofrenda, se trataba de lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Abel venía con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón agradable delante de Dios, a presentar su ofrenda. Caín, hermanos, traía también una ofrenda, digamos, hermosa, bonita. Pero ¿qué había en el corazón de Caín? Había odio, había envidia, había rencor, había amargura. Tanto era, hermanos, que
que cuando él se dio cuenta de la situación que hizo, fue y le pidió perdón a Abel, ¿verdad? Lo mató, hermanos, porque su corazón estaba lleno de odio. Entonces, amados hermanos, si nosotros como pueblo de Dios, ¿qué podemos hacer, hermanos, si nos piden orar por alguien, hermanos, y nosotros tenemos nuestro corazón lleno de amargura? ¿La oración llegará a la presencia de Dios? No llegará, hermano. Por eso, al estudiar yo esta lección, digo, tenemos que orar por nuestros agresores. Pero para poder hacer eso, hermanos, tenemos que presentarnos delante de Dios con un corazón limpio, con un corazón agradable, de manera, hermanos, que nosotros estemos agradando a Dios y nuestra oración entonces pueda ser oída allá en los cielos. Gloria al Señor. Les repetía, como departamento muchas veces, hermanos, sí o no hay roces, hermanas. Y a veces, hermanas, nos quedamos con aquello. O en el departamento de jóvenes, de varones. Yo recuerdo, hermanas, que en algunas veces en las iglesias, cuando andábamos allá con la directiva regional, se acercaban hermanas que estaban dividiéndose, que tenían problemas. Y unas hasta por el uniforme, que porque esta lo quiere así, la otra lo quiere acá. Hermanos, y es algo que dentro de la iglesia, ¿por qué, hermanos? Porque habemos distintas maneras de pensar, distintas maneras quizás de actuar. Por eso la Biblia dice que nos soportemos unos a otros, buscando, hermanos, la mejor forma de perseverar en el camino del Señor. Pablo menciona, hermanos, no equivoqué la cita, pero a dos mujeres, a Sintique y no recuerdo el nombre de la otra. Y dice que estas mujeres habían trabajado con Pablo de la mano. Yo no sé si en la predicación de la palabra o en qué forma, hermanos, estas mujeres dice que habían trabajado fervientemente. Pero entonces estas mujeres por algún detalle empezaron, hermanos, a tener roces. Y Pablo las exhorta, hermanos, a que dejen eso, a que se quiten de su vida esas divisiones, esas riñas, esas contiendas, hermanos, que afectan la obra del Señor. Muchas veces en una iglesia, hermanos, no hay crecimiento cuando es mayor los problemas que el amor, que la unidad. Hace días el hermano Oscar predicaba acerca de la unidad y qué hermoso, hermanos, es ese tema. Acerca de la unidad, cuando una iglesia trabaja unida en amor, hermanos, la presencia del Señor se deja sentir poderosamente en la vida del pueblo. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Lucas 6:27. Gloria al Señor. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Gloria al Señor. Antes era, hermanos, la ley mosaica, ¿cómo era? Ojo por ojo, diente por diente. Hoy dice, si te dan en una mejilla, tú le das en la otra. No, hermanos. Si me dan en una mejilla, bueno, tengo que poner la otra.
Hace tiempo, hermanos, predicaba en una dominical, hermanos, daba un estudio, pero pues era así como tipo exhortación. Y Dios habla en nuestras vidas, hermanos. Y a veces nos habla de una forma que nos duele, que nos hace llorar. Pero cuando vivimos una vida, hermanos, espiritual, sentimos que es Dios quien habla, no el que predica. Y yo recuerdo, hermanos, que terminé de predicar y regresamos en la tarde al culto. Y una hermanita, hermanos, ocupó el lugar en la segunda parte, pero no para cantar. Hermanos, desde el púlpito me empezó a agredir y a decirme acerca de la predicación, hermanos, del estudio de la mañana. Yo no hice más que agachar mi cabeza, hermanos, y yo sentía que mi corazón me dolía. Y mi hija lloraba, hermanos, a mi lado. Yo le decía, no llores. Y ella me decía, mamá, me duele, ¿por qué te dice todas esas cosas? Y yo creo que el hermano Darío le alzaba el teclado, hermanos, ahí tarareando una música para que no se escuchara porque estaba lleno el templo. Pero no, hermanas, ella agarró el micrófono y me empezó a agredir. Como humanos, ciertamente, hermanos, a veces decimos, si la agarro, la mato. Pero, hermanos, ahí es donde el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y empieza a trabajar. Y cuando nosotros, en vez, hermanos, de darle cabida al odio, al rencor, empezamos a decirle, Señor, limpia mi corazón, limpia mi corazón. Porque yo en un momento, hermanos, yo decía, no era tanto a mí, sino al ver a mis hijos, que al menos mi hija lloraba y el otro, hermanos, estaba terriblemente enojado atrás. Y yo decía, Señor, yo no recuerdo haber ofendido a nadie, yo simplemente hablé tu palabra. Y le empecé a pedir al Señor, hermanos, que no permitiera que mi corazón hubiera ese rencor en contra de mi hermana. Y no, hermanos, al contrario, yo oraba por mi hermana y le decía, Señor, cámbiala, transfórmala. Pero, hermanos, qué triste es cuando nos agreden y en vez de pedirle al Señor que Él nos dé amor hacia aquella persona, empezamos a dejar que el coraje, el odio empiece a crecer en el corazón, hermanos, de nosotros. La Biblia dice que el enemigo, hermanos, ese no duerme. Él, hermanos, dice que no ignoremos sus maquinaciones, de una o de otra forma trata de destruir la vida del cristiano. Y hermano, es este punto, es algo, hermanos, que dentro de las iglesias desafortunadamente se vive. Por eso, hermanos, debemos de andar alerta siempre, alerta, que si pasó este problema, tratar, hermanos, de arreglarlo de la mejor manera posible. Tratar, hermanos, de que aquellos asuntos, hermanos, queden resueltos. Porque si no, hermanos, dentro de la iglesia se empieza a armar un desorden, hermano. Y ciertamente estamos aquí, pero no hay unidad. Ciertamente estamos aquí, pero no hay amor entre nosotros como pueblo de Dios, como hermanos que se supone que debemos de ser porque somos hijos de un solo Padre Celestial. Entonces, hermanos, sigamos viendo, hermanos, vamos a ver qué dice en Mateo 5:38, gloria al Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En el 44 dice nuevamente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, ante las situaciones que se nos presentan en la vida? Orad. Que si el hermano tal vez sin querer me ofendió, orad por el hermano. Que la hermana tal vez dijo algo sin querer y me sentí ofendida, orad. ¿Saben, hermanos, qué es lo que pasa muchas veces? La comunicación como pueblo de Dios. Si yo siento que mi hermana me ofendió, me quedo ahí con ellos en vez de ir y decirle, hermana, fíjate que este día pasó esto, dijiste esto, y arreglarlo de la mejor manera posible y pedirnos perdón, hermano. Pero a veces nos gana el orgullo, la altivez. Y recordemos, hermanos, que Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. Y al corazón altivo, hermanos, ¿qué?
lo mira, dice, de lejos, gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a orar por los que nos hieren, por los que nos lastiman, por los que nos ofenden. A veces en el hogar el esposo ofende a la esposa, o al revés, la esposa al esposo, a veces los hijos. Y hay tantas cosas, hermanos, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino allá afuera. Y a veces, hermanos, nos ofenden sin tener necesidad. A veces por el hecho de ser cristiano nos ofenden, nos gritan, nos dicen. Hermanos, pero nada de estas cosas debe de llenar nuestro corazón de rencor, de odio y de amargura, porque eso, hermanos, nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces vemos en este hermoso punto, hermanos, dice que es muy evidente, gloria al Señor, lo que se trata en el relato de la crucifixión de nuestro Señor y Dios. Sin embargo, dice, tomemos el escrito de Lucas de manera que no solo Pablo se identifique con la crucifixión de Jesús, sino que todo fiel cristiano esté completamente sobre la cruz y siga el ejemplo de su Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que en ningún momento nos veremos en la situación por la que pasó el Señor. Sin embargo, en este relato tenemos el ejemplo perfecto para nuestra vida cristiana. Nada que pueda pasarle al cristiano puede ser motivo para caer en la desesperación. Es seguro que toda persona pasa por situaciones de desgracia, pero ni una comparada con el sufrimiento por el que pasó Jesús, llamado el Cristo. Gloria al Señor. El cristiano, dice, debe actuar como su Salvador lo hizo al estar crucificado. Debe orar en cualquier circunstancia de la vida y en este respecto lo debe hacer por sus agresores, pues el cristiano está con Cristo crucificado. Gloria al Señor. Aleluya. El segundo punto, hermanos, dice, se debe hablar de la salvación. En el mismo libro de Lucas, hermanos, 23, gloria al Señor, encontramos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo nuevamente, hermanos, ahí en la cruz del Calvario. Pero ahora, hermanos, predicando aún en los últimos momentos de su vida. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, la plática, podíamos decir, ¿verdad?, que estas dos personas, hermanos, dice, cuando era como la hora, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si vemos, hermanos, esta historia, la conocemos, o esta palabra, hermanos, que Jesús mencionaba en la cruz del Calvario. Hermanos, aún en sus últimos momentos, el propósito de Dios era eso, venir a predicar, a traer las buenas nuevas de salvación al mundo. Y vemos, hermanos, a Jesús sufriendo en la cruz del Calvario, nuevamente, hermanos, haciendo una obra de amor, perdonando a sus agresores y ahora predicando a aquel que estaba a su derecha. A Jesús, hermanos, no le importaba el sufrimiento, el dolor, todo aquello lo que él estaba viviendo. Él estaba mirando, él estaba conociendo el corazón de aquel hombre. Dice la Biblia que uno lo estaba injuriando, pero el otro lo empezó a defender. Y luego se acerca o mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús estaba mirando, hermanos, el corazón de aquel hombre que estaba creyendo en su último momento, en su último minuto de vida, hermanos. Aquel hombre estaba reconociendo que al que tenía tan cerca, hermanos, de él, era el Salvador del mundo. Jesús, hermanos, le puede exclamar, tal vez susurrar, yo no sé, hermanos, Jesús tal vez sin fuerzas, pero le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre creyó, Jesús lo perdonó, hermanos, y en un momento
estaría con Jesús en el paraíso. ¿Qué nos enseña esto, hermano? La gran comisión que Jesús nos mandó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y nosotros estamos encerrados en 4 paredes, con clima, ventilador. Cuando, hermanos, tanta gente se está perdiendo. Vemos a nuestro alrededor, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, al menos donde yo vivo, hermanos, niños de 12, 13, 14 años drogándose desde la mañana. Se van, hermanos, allá a una esquina, muchachitos que están perdidos, y aún muchas veces de padres que conocen la palabra. Y a veces lo que hacemos es que los miramos y decimos entre nosotros: pobre criatura o pobre niño, tan temprano y ya drogándose. Pero saben, hermanos, nunca nos tomamos el tiempo de ir y predicarles la palabra, hablarles de la palabra, hablarles de Jesucristo. Y es algo, hermanos, que Dios nos encomendó. Es algo que como pueblo, hermanos, tenemos que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo se está perdiendo. El mundo, hermanos, ha caído, hermanos, en una situación terrible. La juventud, hermana, está hundida en la droga, en el alcohol. Hogares destruyéndose, hermanos, por causa del pecado. ¿Y qué hace el pueblo, hermanos? Es hermoso venir a alabar al Señor aquí. Es hermoso darnos el tiempo de venir un momento y estar en la presencia del Señor. Es hermoso venir cuando nos toca cantar, cuando nos toca predicar, cuando nos toca hacer algo, hermanos. Es hermoso. Pero, amados hermanos, hay una comisión de por medio que tenemos que realizar como pueblo de Dios. Que tenemos que predicar, hermanos, al mundo que está perdido. Jesús lo hizo en el último momento. ¿Cuánta gente, hermanos, hay que llegan a los hospitales? Cuando me ha tocado estar a veces con los niños de mi hermano o con mi mamá, y hay gente, hermanos, mujeres de 2 en 2, y van de cama en cama, predicándole al enfermo o predicándole a la persona que está ahí. Y muchos, hermanos, tal vez por el momento que estén pasando, no sé qué, pero se humillan y permiten que oren por ellos y aceptan a Jesucristo. Y yo a veces digo: ¿cuántas personas en el último momento se les predica y aceptan a Jesús y logran su salvación? Pero, hermanos, si no hay quien les predique, como dice la palabra del Señor, ¿cómo, hermanos, van a conocer, cómo van a entender, hermanos, las cosas divinas de Dios? Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Marcos 16:15. Ese es el texto. El que creyere dice... No. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Romanos 10:14. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo lo va a saber el mundo, hermano? Es cierto que hoy, a través, hermanos, de la tecnología, mucha gente predica, muchos hombres, mujeres predican, pero a veces predican cada cosa, hermanos, tremendas y terribles. El enemigo se está trabajando y está ganando terreno, ventaja. Pero nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo van a creer las gentes si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, analicemos nuestra vida y veamos realmente qué es lo que estamos haciendo. Gloria al Señor. Timoteo, hermanos, Pablo animaba a Timoteo, dice, a que predicara la sana doctrina, a que predicara la palabra como se tiene que predicar. Él lo animaba, era un joven. Yo no sé cuántos jóvenes, ¿verdad? O cuántos hermanos, hermanas que salen a sus trabajos. Tal vez ya hablaron de la palabra del Señor a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela. Hay tanto, hermanos, donde predicar la palabra,
pero a veces, hermanos, o tenemos miedo, o tenemos temor, o decimos, no sé cómo empezar a predicar, a hablarles de salvación. Y ahí nosotros mismos, hermanos, nos estamos atando, nos estamos, hermanos, poniendo barreras, de manera que la palabra del Señor no se extienda hacia quien la necesita. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, dice este segundo punto: cuando Jesús estaba clavado a la cruz, a pesar de todo el insoportable dolor, el maltrato y la injuria, siguió proporcionando hasta su último respiro la salvación, y esto a quien no lo merecía. Sin embargo, lo hizo con mucho amor al mundo, pues en el malhechor está representado el mundo pecador. Eran dos malhechores los que estaban próximos a la muerte, pero no eran iguales. Cada uno tomó su decisión antes de morir. Uno prefirió el injuriar a Jesús, el otro aprovechó la oportunidad de tener a su lado a aquel que puede llevar al paraíso. Aceptó su naturaleza pecaminosa, se arrepintió de sus pecados, le pidió al Señor perdón y lo aceptó como el único que tiene el poder para llevarle al paraíso. La respuesta no se hizo esperar, pues en ese mismo instante se le prometió la salvación. Gloria al Señor. No importa, hermanos, si la gente quizá no nos escucha en el momento. Lo importante es que la palabra quede sembrada en la vida y en el corazón de la gente, del mundo perdido, hermanos. Tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Estamos crucificados con Cristo? ¿Estamos siguiendo los pasos de Cristo, hermanos? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? Si no lo estamos haciendo, hermanos, creo que es tiempo de empezar a hacerlo. Es tiempo de buscar, hermanos, a quién predicar de la palabra. Y si en nuestro corazón, como decía el primer punto, hermanos, hay algo que está estorbando nuestra vida espiritual, que está haciendo que la oración, hermanos, no llegue a la presencia de Dios, hermanos, tenemos también que analizar eso, porque tenemos que orar por aquellos que nos ofenden, por aquellos que nos lastiman. Tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón limpio. Gloria al Señor. En esta hermosa hora, hermanos, estos dos puntos, ha sido, verdad, breve esta hermosa enseñanza, pero que yo creo, hermanos, que de suma importancia para nosotros como pueblo de Dios. Dos puntos, hermanos, que si no los hemos analizado, yo creo que tenemos que analizarlos a partir de este día. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa hora, Dios mío, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú eres